Si hay algo que debe de saber es que el pecado trae consecuencias. Cuando no nos arrepentimos, cuando no nos confesamos ante Dios, cuando tratamos de vivir con un pecado, usted cree que le va a ir bien, y la Biblia dice que el que encubre su pecado, él no prosperará o ella no prosperará. Cuando hacemos lo malo deliberadamente, sin ningún sentimiento de sentirnos mal o arrepentirnos, traerá consecuencia caótica. No es que Dios nos va a maldecir, ni que Dios va a emitir un juicio. Es que hay una ley establecida desde los tiempos pasados, que tú solo tienes derecho a cosechar lo que tú mismo has sembrado. Y dice que la paga del pecado es la muerte. Así que cuando Israel peca delante de Dios, ellos mismos son entregados a un ejército malvado. Alguien tiene que decir aleluya. Y ese ejército es comandado por un general llamado Sísara. Este hombre llamado Sísara le hacía grandes maldades al pueblo de Israel, pero todo era consecuencia a que el pueblo le había dado la espalda a Dios y había pecado en contra de Dios. Yo sé que usted diría, bueno, eso no tiene nada que ver conmigo, porque yo no le he dado la espalda a Dios. Pero resulta que cuando cedemos al pecado, es una forma de darle la espalda a Dios. Y el pecado no solo te va a alejar de Dios, sino que hará una separación entre tú y Dios. Y no solo eso, sino que cuando tú pecas deliberadamente y no te quieras arrepentir, abrirá una puerta a Satanás en tu vida, y sorprendentemente cosas, acontecimientos no deseados van a comenzar a visitar tu vida y tu casa, y tú vas a decir, ¿qué está pasando conmigo? Es la puerta que el pecado que has cometido sin arrepentirse es lo que está haciendo en tu vida. Pero hoy yo quiero hablarle a alguien que a pesar de su caída, la Biblia dice que el pueblo clamó a Dios y se arrepintió, y cuando el pueblo se arrepintió, Dios levantó a Débora, y Débora profetiza y dice lo que Dios va a hacer en la nación. Escucha esto tan interesante. Mientras ellos estaban de espalda a Dios, Dios no intervenía a su favor. Mientras ellos continuaban en sus maldades, Dios no intervenía en su favor, porque es una ley, tú cosechas lo que tú siembras. Pero cuando se arrodillaron, cuando inclinaron su corazón, cuando invocaron a Dios, cuando le dijeron perdóname, cuando le dijeron lo sentimos, no teníamos que hacerlo, entonces el Dios que estaba sin intervenir, el Elión, aparece. Jehová, Yahvé, aparece y le habla a esta mujer y le dice, yo haré cosas grandes en Israel. Cuando el pueblo se humilla, amados hermanos, Dios va a descender a librarnos y a intervenir a favor de nosotros. Está llena la Biblia en Jueces de exactamente eso mismo. Cuando el pueblo hacía lo malo, dice que sus enemigos venían y lo destruían. Mas cuando se humillaban, acuérdese que Dios levanta a Gedeón exactamente con las mismas palabras. Y el pueblo hizo lo malo delante de Dios, y Dios los entregó 7 años a los moabitas. Por 7 años destruyeron sus tierras, sus cosechas. Pero dice más, el pueblo se inclinó, se humilló y clamó. Y cuando clamó, Dios levantó a un libertador llamado Gedeón. A su nombre. Dios estará siempre dispuesto a intervenir en aquellos que se puedan humillar. Dios está siempre dispuesto a perdonar a aquellos que puedan arrepentirse. Mas el que no se arrepiente, escúchelo bien con su oído que usted trajo, el que no se arrepiente y se muere sin arrepentirse, va sin escala al infierno por toda la eternidad. Aunque le hayamos servido a Dios 40 años, si decidimos darle la espalda a Dios, David le dijo a Salomón, cuídate de honrar y guardarte delante de Dios, porque el día que tú lo dejares,
Él también a ti te dejará. Hay gente que dice que la salvación no se pierde, se ve muy pero muy muñequito. Pablo dice: yo golpeo mi cuerpo, no vaya a ser que después que fui un instrumento vaya yo a perderme. La Biblia dice: retén lo que tiene para que ninguno robe tu corona. La salvación sí se pierde si vivimos fuera de la voluntad de Dios, si decidimos voluntariamente entregarnos a la maldad, al pecado, a la idolatría. Y si no morimos en esa condición, nadie me convence que esa persona se irá para el cielo. ¿Cuánto bendicen a Dios? Porque la paga del pecado es que muerte. Hay alguien que alaba a Dios, pero le tengo la noticia: mala provisión de Dios es Cristo Jesús, es vida eterna en aquellos que creen. Entonces el pecado trajo esta consecuencia. Pero dice la Biblia que se levantó aquella mujer llamada Débora en respuesta de Dios hacia el quebrantamiento del pueblo, hacia la humillación. Dios siempre tendrá la mano extendida para aquellos que reconocen su pecado, para aquellos que se humillan, porque Dios mismo conoce nuestras debilidades y sabe que somos débiles, y sabe que por sí solo no podemos, y sabe que somos incapaces. Por eso Cristo tuvo que venir y morir para darnos redención, y se levantó como un sacerdote tentado en todo pero sin pecar, que se compadece de nuestras debilidades. Pero Él solo va a accionar en corazones que se humillen y se arrepientan y vengan humillados y quebrantados delante de ese Dios tan glorioso. Y en ese tiempo dice la Biblia que por 20 años fueron entregados en las manos de sus enemigos. 20 años sufriendo de la mano de un general llamado Sísara. Ese hombre por 20 años estuvo cautivando, destruyendo, humillando al pueblo de Israel, hasta que el pueblo se humilla ante Dios, clama a Dios, y respuesta al clamor es que Dios levanta a Débora. Y Débora hace una reunión con Barak y le dice a ese Barak, un libertador, le dice: Dios te va a entregar la victoria y Dios va a hacer cosas grandes. Dios ha decidido hacer cambios, Dios ha decidido quitar la cautividad que tiene su pueblo. Y Barak le dice: yo estoy dispuesto a ir a la batalla si tú, Débora, vas conmigo. Y Débora, como profetisa, le dice: yo iré contigo, pero la victoria no será tuya. La victoria Dios la va a dar a través de las manos de una mujer. Y Barak dice: vamos a la batalla. Y la palabra de Dios nos señala que se fueron a la batalla y Dios con el pueblo venció a los enemigos del pueblo. Y dice que cuando Sísara se vio vencido, salió huyendo de la presencia de Barak y se fue a unas tierras y llegó a una casa donde vivía la mujer llamada Jael. ¿Cuánto me dicen a Dios? Y cuando Jael vio a Sísara, que ella conocía que era un general malvado, lo recibió y le dijo: venga mi señor, ven a mí y no tenga temor. Y él vino a ella a la tienda, y dice la Biblia que ella lo cubrió con un manto, con una manta para que se durmiera. Y él le dijo: dame un vaso de agua, y ella le dio un vaso de leche caliente. Y dice la Biblia que cuando este general malvado se durmió, ella tomó una estaca y se la puso en la sien, y así eliminó el enemigo de Dios y el enemigo del pueblo de Dios. Dios usó a Jael para traer la victoria que por 20 años Israel no tuvo. Dios usó a Jael para quitar el cautiverio que había en toda la nación. Dios usó a esta mujer para eliminar el terror y el pánico que había en toda la tierra de Israel. ¿Cuánto bendicen a Dios? Y es esta mujer la que trae la victoria dada por Dios. La profecía de Débora se cumple, pero la mano que la ejecuta es la mano de Jael. Y es sorprendente
Ya para terminar, varios puntos que yo me puse a pensar. Lo interesante de esta señora llamada Jael no aparece mucho en la Biblia, pero la Biblia, cuando la menciona, habla de lo valiente que fue esta mujer. Ella tuvo que enfrentar al hombre más perverso, al enemigo más malo de ese tiempo, llamado Sísara. Y lo que me atrae la atención es la naturalidad con la que ella se comporta frente al hombre más sangriento de la historia de aquellos tiempos. Ella no se deja intimidar por la fama que tiene este hombre. Ella no se deja intimidar por la batalla que está librando. Ella no se deja intimidar porque llegó el hombre con el arma más fuerte para matar a todos, sino que ella descubre que dentro de ella hay un potencial que tuvo escondido hasta que le llegó el enemigo a la puerta. Y ella desarrolla una sabiduría y comienza a calcular fríamente y dice: lo voy a dormir, y cuando yo lo duerma le daré la victoria al pueblo de Dios. Hay alguien que tenga aquí las manos y la levante y diga conmigo: Dios me ha dado estrategia para vencer a mis enemigos. Diga aleluya. Me sorprende como ella le sale al encuentro a Sísara y le dice: venga, Señor mío. Y no muestra una gota de nervio, y no muestra pánico, sino que tuvo un autodominio frente a una batalla. Cuando tú aprendes a tener control en situaciones duras, es porque ya tú tienes la solución para ese problema. Hay personas que son de diferentes temperamentos. Algunos en momentos difíciles, frente a problemas grandes, se ponen nerviosos, van al baño 40 veces. Pero hay otros que en los problemas duros la sangre se le pone frío y calculan todas las cosas. ¿Cuánto bendicen a Dios? Hay gente que son así, y esta mujer es así. Lo interesante y lo sobresaliente y lo que quiero tocar es que ella ni siquiera se preparó para enfrentar a Sísara. Ella no estaba esperando que Sísara la visitara. Ella jamás se soñó que el hombre más malo iba a ir a su casa. Tal vez si ella hubiese estado en el culto que hizo Débora, tal vez ella hubiese dicho: bueno, dicen que una mujer, no se sabe cuál es, así que yo voy a afilar mi machete por si acaso soy yo. Pero ella ni siquiera fue invitada a ese servicio. Es decir, que ella está inconsciente de lo que Dios dijo que va a hacer. Ella no se preparó, no se alistó. Me imagino que si le hubiesen dicho: prepárate, Jael, porque tú eres la que va a eliminar a Sísara. Me imagino que ella hubiese ido a un lugar de entrenamiento y hubiese cogido alguna clase de kung fu, de karate, o de cómo pelear, o de cómo usar el cuchillo, cómo usar el arma, para prepararse previo a la visitación de la persona más malvada. Pero en el caso de ella, nadie le dijo que ella iba a tener que vencer al hombre más malo de aquellos tiempos. Ella no estaba lista para esa visitación, pero descubrió que sí lo estaba. No estaba lista, pero descubrió que sí estaba lista. Y muchas veces nosotros descubriremos nuestro potencial, descubriremos lo que Dios puso en nosotros, no cuando estamos acostados y durmiendo en paz. Muchas veces nosotros descubriremos lo que Dios puso en nosotros el día que enfrentamos ciertas batallas, cuando nos enfrentamos a circunstancias y a problemas que jamás pensamos que iba a llegar.
Y nosotros de pronto, llenos de temor, decimos: ¿y ahora qué voy a hacer? Sin embargo, sabemos qué hacer sin saber qué hacer, porque Dios llama las cosas que hay dentro de nosotros en el momento que las necesitamos, para que sean expuestas y nos ayuden a vencer cualquier batalla o cualquier enfrentamiento que tengamos con las tinieblas. No tengan miedo a las batallas que van a tocar tu puerta. Oh, no tengan miedo a eso, porque Dios no va a permitir que toque la puerta a una batalla sin antes haber puesto el potencial en ti para que venza esas batallas. Yo no sé si usted está aquí o se me fue, pero yo vine a despertarlo a usted y a decirle lo siguiente: enconda, guarde el pañuelo de secarse lágrimas y saque su estaca, saque el potencial, saque lo que Dios le ha dado, saque lo que tiene de Dios.